Bueno, vamos a entrar ya a la palabra y vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese texto es lindo. ¿Por qué? Porque el texto está diciendo el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. El propósito por el cual Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Todos estos años de pastor, muchos hermanos de la iglesia me preguntan, me hacen preguntas relacionadas con el perdón de pecados. Por eso quise sacar este estudio, para tratar de dar respuesta a esas preguntas. Por ejemplo, me hacen estas preguntas: pastor, ¿cómo puedo vencer el pecado? ¿Para Dios todos los pecados son iguales? ¿Hay pecados imperdonables? ¿Cuál es el mayor pecado? ¿Qué tan malo puede llegar a caer un cristiano? Pastor, ¿cómo uno puede superar un X o Y pecado? Otras preguntas me hacen: pastor, todos somos pecadores, hasta el pastor más santo es pecador. Claro. Otros: ¿me perdonará Dios por el pecado que cometí? Es que lo que hice fue algo perverso, algo vil. ¿Existen límites para Dios? Es decir, mira, ¿será que Dios dirá eso? Yo te voy a perdonar esta, pero la próxima no te perdono. ¿Todos los pecados son perdonados o habrá alguno que no es perdonado? ¿Será que Dios retiene el perdón? Es decir, yo perdono a este, pero a usted no. Otra pregunta: pastor, ¿cómo hago para quitar ese sentimiento de culpa que tengo desde que cometí ese pecado? Bueno, hoy quiero compartir algunas de estas preguntas y darle su debida respuesta. Y la idea es que meditemos en este interesante tema que para mí fue de gran bendición. El primer punto está en Colosenses 2:13. y ahí quiero resaltar una frase que quiero hablar de ello. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente. Pero mire la última frase, eso el apóstol Pablo la sacó del estadio. Perdonándonos todos los pecados. Subraye esa frase: todos los pecados. Según ese texto, no importa la cantidad de pecados que usted haya cometido, Dios se los perdona. No importa el tamaño desde el punto de vista humano, porque para Dios todos los pecados son iguales. Pero para el ser humano hay otros pecados que sí son de un tamaño grueso. No importa, hermano, lo vil o lo perverso de ese pecado, dice el texto, que Dios perdona todos los pecados. Hay cristianos que piensan que hay pecados que Dios no perdona, pero eso no es verdad. Solo hay un pecado que Dios no perdona, y desde que usted y yo conocimos al Señor nos han enseñado eso, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a leer ese pasaje donde nos lo enseñó el Señor Jesucristo, Mateo 12, 31 al 32. Jesús dijo: por tanto os digo, todo pecado, toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en el siglo venidero ni en el venidero. Otra versión dice que ese pecado nunca jamás será perdonado, ni ahora ni en la eternidad. Vamos a leer un poquito, a explicarles un poquito acerca del contexto de este pasaje.
Jesús acababa de sanar a un mudo, a un endemoniado, ciego y mudo. Se lo llevaron a Jesús y Jesús lo sanó y expulsó el demonio. Los fariseos fueron testigos del poder de Dios, fueron testigos de ese milagro, que el hombre que era ciego ya veía, el hombre que era sordo ya oía y el demonio ya había sido expulsado. Y los fariseos vieron con sus propios ojos lo que Jesús había hecho. Sin embargo, mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 12:24. Al ver ese milagro, mira los fariseos que dijeron. Los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, es decir, por Satanás, príncipe de los demonios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Maldecir a Dios, atribuirle un mal a Dios, negar algún bien que deberíamos de atribuirle a Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Decir cosas degradantes relacionadas a Dios. Pero para mí la mejor definición de lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo es esta: estado continuo de incredulidad. Vuelvo y repito: estado continuo de incredulidad. Esa es la señal reina para uno saber si ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Estado continuo de incredulidad. ¿Usted conoce personas así? Que desde jovencitos no creen en Dios, ya tienen 50 años, no siguen creyendo en Dios, tienen 80 años y todavía no siguen creyendo en Dios. Estado continuo de incredulidad. Blasfemar contra el Espíritu Santo es resistirle, hermanos. ¿Cómo así que resistirle? Resistirle a que Dios nos convenza de pecado, resistirnos a que hay pecado, resistirnos de que no quiero arrepentirme, no quiero apartarme del pecado. Blasfemar contra el Espíritu Santo es cuando usted ya no le repugna el pecado, cuando usted ya no experimenta espanto por pecar. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero el punto clave es estado continuo ¿de qué? De incredulidad. También me han hecho esta pregunta: pastor, ¿y cómo sé si yo ya pequé, si yo ya cometí ese pecado? Bueno, la respuesta que le doy a los hermanos es lo mismo que voy a hacer hoy. Si usted en estos momentos está buscando de Dios, es porque usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca buscará de Dios. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Pese a los milagros, pese a las manifestaciones, seguían ¿qué? En su incredulidad. Si usted es una persona que teme a Dios, que se aparta del pecado y hace lo bueno, entonces usted tampoco ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Si usted se aparta de los pecados, todavía usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Si usted peca pero viene a Cristo y honestamente confiesa su pecado y le pide perdón a Dios, es porque usted todavía no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque una persona que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca va a reconocer su error, nunca va a reconocer su pecado y nunca va a ir a Jesús para que le perdone. Los fariseos nunca hicieron eso. ¿Estamos entendiendo? Y si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que murió y que resucitó, usted nunca ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque los fariseos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Ya entendimos? Vámonos otra vez al tema. ¿Qué tal si yo coloco de nuevo Colosenses 2:3? Entonces, según este texto, Dios perdona todos los pecados, menos uno. ¿Cuál? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, Dios perdona
perdona todo pecado, no importa la cantidad, no importa el tamaño, ya sean homicidios, te mató a alguien, y usted cree que Dios no es capaz de perdonar ese pecado. Déjame decirte que Dios perdona los homicidios. ¿Cuántos lo creen? Dios perdona los robos, Dios perdona los adulterios, Dios perdona las fornicaciones, Dios perdona los homicidios, Dios perdona los malos pensamientos, Dios perdona los malos sentimientos, Dios perdona los odios, Dios perdona. Tal vez para mí uno de los actos más vil y más perverso es que un adulto viole a una niña o un niño. Pero Dios también perdona a los violadores. Pero Dios también perdona a los que practican la homosexualidad o practicaron la homosexualidad. ¿Cuánto lo creen? Si lo dice el Dios, entonces hay que creerlo. Porque Él perdona todos los pecados. Salmo 51:1 es el otro texto. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esa frase la quise subrayar. Cuando Dios perdona nuestros pecados, Él borra nuestras rebeliones. ¿Quién escribió este salmo? David, cuando pecó ¿contra quién? Contra Betsabé. ¿Se acuerdan? David era adúltero y fue homicida, ¿cierto que sí? Porque mató a Urías. Entonces, cuando Dios le perdonó a él su pecado, Dios borró ¿qué? Sus rebeliones. ¿Sabe qué es borrar? ¿Qué tal si John, por favor, coloca la diapositiva? Borrar en hebreo significa deshacer. ¿Usted sabe qué es deshacer? Hacer desaparecer algo. Deshacer también significa vencer, destruir. También borrar significa destruir, exterminar, y también ser eliminado significa quitar algo. Pero me fui al hebreo y me encontré por allí en Génesis. ¿Qué tal los que son hábiles en abrir la Biblia? Génesis Espérate, yo lo busco. ¿Ve? Qué raro, ¿no? Así, Génesis 49:11. El texto dice: lavó en el vino de su vestido. Mira pues, alguien ahí en Génesis 49 se le había derramado ¿qué? Vino. Y ahí aparece la palabra lavar. Le lavó el vino que había ¿en qué? En su camisa. ¿Qué pasa cuando una camisa está sucia? Se lava. Y cierto que el propósito de lavarla es para quitarle ¿qué? Quitarle ese mugre, que ese mugre desaparezca, que esa mancha desaparezca. Eso es lo que significa Dios. Dios, cuando lava nuestros pecados, es porque ese pecado existía, pero ya no está. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Hace por ahí 3 meses estuve hablando con un hermano que él cayó en adulterio. Él pagó su disciplina normal. Y él hablando me decía: pastor, es que yo soy un adúltero. Y yo le dije: no, usted no es un adúltero. Usted fue adúltero, pero usted en el momento actual no es adúltero. ¿Por qué? Porque usted ya le pidió perdón a Dios por ese pecado, usted ya confesó ese pecado y usted ya pagó la disciplina por ese pecado. Entonces usted no es adúltero, fue adúltero, que es otra cosa. Eso es lo que significa que Dios borra nuestras rebeliones.
que cuando Dios nos perdona, nuestros pecados son lavados, nuestros pecados son limpiados, nuestros pecados son destruidos, nuestros pecados son exterminados, nuestros pecados son eliminados. Y por eso usted y yo debemos de darle la gloria a Dios, porque Él borró por completo nuestros pecados. Hebreos 10:17 dice, añade, mire esa preciosa palabra, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Antes fuiste violador, Dios no recuerda eso. Antes fuiste un homosexual, una lesbiana, Dios no se acuerda de eso. Nunca más se va a acordar de eso. Hay parecido a nosotros, ¿no? Que si mi esposa me la hizo, se lo voy a recordar 10 años, 20 años, 30 años, hasta que me muera, que fue una adúltera. ¿O no? En cambio, Dios, cuando perdona, borra. Y Él nunca más se va a acordar de ese pecado. Qué promesa tan hermosa. Y es una promesa que usted y yo, hoy Dios nos invita a creer en esa promesa y a aceptar esa promesa. Amén. El tercer texto está en Miqueas 7:19. Dice, Él volverá, quiere decir que Dios volverá a tener misericordia de nosotros, pero mire lo que dice, sepultará nuestras iniquidades. Cuando usted y yo obtenemos el perdón de Dios de nuestros pecados, Dios sepulta todos nuestros pecados. Quiere decir que Él va a hacer morir por completo nuestras maldades. Sepultar. Busqué en el hebreo la palabra sepultar y mira lo que significa. ¿Qué tal que está manejando el video? Significa conquistar. ¿Sabe qué es conquistar? Ganar algo, tomar un territorio, obtener o conseguir una cosa. Eso es conquistar. ¿Usted quiere conquistar el pecado en su vida? Dominarlo, ganarlo, que esté bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad tuya. ¿Quieren conquistar ese pecado? Pues Dios dice que Él lo va a sepultar. Y sepultar significa eso, conquistar. También significa subyugar, es decir, someter, dominar. Eso es lo que hace Dios, nos ayuda a someter el pecado al dominio propio, dominar el pecado al dominio propio. Ya no hay esa pasión, ya no hay ese sentimiento, ya no hay esa atracción. Eso es lo que hace Dios. Cuando perdona nuestros pecados, los sepulta, los subyace, los sojuzga, los somete, los sujeta. Eso es sepultar. ¿Cuántos quieren que Dios sepulte sus pecados para que ya no vivan más? Para que ese pecado ya no tenga más poder sobre mi vida. Que yo pueda decir, ya conquisté este pecado, ya este pecado no me hace daño, ya no tengo atracción sobre este pecado. Dirá usted, pastor, ¿y eso sí es verdad? Sí es verdad. La mayoría de los que estamos acá, eran viciosos. Eran adúlteros, eran fornicarios, eran homosexuales, lesbianas, pero ahora ya no lo son. Y ya no lo son, ¿por qué? Porque Dios sepultó esos pecados, para que esos pecados ya no vuelvan a vivir, para que esos pecados ya no tengan más poder. Ya lo han conquistado, ya han sometido y sujetado ese pecado al dominio propio que Dios nos ha dado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El cuarto punto, ya para terminar, está en Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, ya vimos eso, sepultará nuestras iniquidades. Pero mira la frase que sigue: y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿A lo profundo de qué? Del mar. Cuando Dios perdona nuestros pecados, Él echa ese pecado a lo profundo de la mar.
Es decir, que Dios aleja ese pecado lo más lejos posible de nosotros. Y entre más lejos esté ese pecado de mí, mejor. El texto no está diciendo que Dios va a echar ese pecado a la orilla del mar. ¿Sabe por qué no dice eso? Porque en la orilla del mar, si el Señor dejara los pecados a la orilla del mar, facilito, usted lo volvería ¿qué? A coger. Volvería a agarrar ese pecado. Pero no, el texto está diciendo que lo echó a lo profundo de la mar. Voy a contarles un dato que tal vez ustedes ya saben. El monte más alto de la tierra es el Everest. Está a 8.850 metros de longitud. Pero el versículo no está diciendo que Dios colocó sus pecados allá en el pico de ese monte. ¿Sabe por qué? Porque en ese pico han ido mucha gente, entonces es fácil de cogerlo, ¿no? Pero Dios buscó un lugar más alejado que el Everest para colocar sus pecados allá. Dijo que a lo profundo de ¿qué? Usted sabía que el lugar donde los científicos dicen donde está el lugar más profundo de la mar está cerca de China y Japón. Se llama la base de la fosa Mariana, así se llama, la base de la fosa Mariana. Es el punto más profundo del planeta y está casi a 11.000 metros en el océano Pacífico. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios hundirá nuestros pecados donde jamás se volverán a ver. ¿A lo profundo de qué? De la mar. ¿Usted cree en esta palabra? Si usted cree en esta palabra, entonces hagamos lo que Jesucristo nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces vengamos a Cristo para que Él perdone nuestros pecados. Quiero terminar con este texto, Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vamos a orar, hermanos. ¿Qué tal ahí donde estás, sentado, arrodillado, de pie? Toma una actitud de reverencia. Dale gracias a Dios por la palabra. Dale gracias a Dios porque Él nos ha hablado de una manera linda, de una manera especial. Hermanos, el perdón de pecados es la máxima experiencia cristiana. El perdón de pecados es la más grande bendición que todo ser humano pueda tener. Esta mañana en la primera escuela dominical un hermano de la iglesia me dijo: pastor, estamos tristes en la familia porque un sobrino mío se ahorcó esta mañana. Cuando fuimos a la habitación de él, estaba ahorcado. Por eso digo que el perdón de pecados es la bendición más grande que un ser humano pueda tener. Pero también cuando yo estudié este pasaje, este estudio, también comprendí que el perdón de pecados debe de ser nuestra mayor proclamación para aquellos que no conocen al Señor. Debe de ser el mayor tema de evangelismo para la gente que no conoce del Señor. ¿Cuántas personas hay en el mundo con ganas de quitarse en la vida porque la culpa no los deja? Y nosotros tenemos el remedio para esa culpa y nos quedamos callados. ¿Cuántas personas no pueden dormir porque su conciencia no las deja?
¿Cuántas personas anhelan que sus pecados sean perdonados y no saben esta gran noticia de que Dios perdona todos los pecados, que el Señor lava los pecados, que el Señor echa a lo profundo de la mar todos nuestros pecados y que Él sepulta todos nuestros pecados? Dios, muchas gracias. Llévanos en paz y en bendición. Permite que la gracia tuya, la bendición tuya esté sobre cada uno de nosotros en lo que resta de esta semana. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Estén bien. Hermanos, que en el Ghana, qué bueno que usted averigüe, vaya con la cédula en cualquier Ghana y averigüe si usted es una persona que ganó el beneficio del gobierno, porque hay muchos auxilios del gobierno que se están perdiendo porque no lo reclaman. Es fácil, llévelas